son alergia y este turquesa me parece que son los resfriados. Entonces, ya vamos a ver más. ¿Cuántas instancias? 10, o sea, el número de registros o casos que tengo de pacientes. ¿Cuántos atributos? 7. Y los pesos suman 10, porque como les decía, en este caso me está diciendo que cada instancia tiene el peso de 1, todas valen igual, entonces no hay ningún problema. Luego en la parte de atributo seleccionado, que yo le seleccioné diagnóstico, por eso está marcado, me dice que valores perdidos, 0, o sea, no existe ningún valor, si no me sale el porcentaje, no, qué sé yo, 7 de 100 me saliría el 7%, no de valores perdidos. ¿Cuántos valores distintos tengo? 3, lógicamente, porque el diagnóstico es para resfriado, alergia y faringitis. Valores únicos, ninguno, o sea, siempre se repiten, o sea, puede darse el caso, lógicamente, de que en los datos existan valores únicos. Eso podría ser interesante también analizar por qué existen valores únicos, o sea, de pronto, ¿por qué solo a esa persona y solo a uno le dio esta enfermedad? ¿Y por qué solo a otro le dio solo a esa persona esa enfermedad, etcétera, ¿no? Y son del tipo, ¿no? Son tipo nominal o son numérico. Nominal significaría que son etiquetas, ¿no? En este caso. Y está dado por estas etiquetas. Asimismo, el resumen, un contador, cuántos con faringitis, cuántos con alergia, cuántos con resfriado. Y los pesos, ¿no? Esto de los pesos luego lo vamos a ver. Todos valen 1, por eso coinciden, ¿no? La cuenta con los pesos. Y acá está el grafiquito, ¿no? Ya vamos a ver todos esto, lo que queramos en función de esto. Ahora, yo selecciono el primer atributo, paciente ID, y es el que me generaba el grafiquito. Entonces, el paciente ID es 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente, como les digo, es un atributo que me permite diferenciar cada uno de las instancias, nada más, ¿no? No necesariamente siempre va a valer 1, 2, 3, no puede ser que, por ejemplo, estemos cogiendo código de pacientes y tiene otro formato, ¿no? Igual no me sirve. Y como ejemplo aprovechemos de que el código de pacientes sería un valor numérico. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en el atributo seleccionado me dice paciente ID. Valores perdidos, ¿no? Todos tienen un ID perfecto. ¿Cuántos valores distintos hay? 10 aquí, ¿sí? Porque cada uno corresponde a su propio registro. Valores únicos, miren aquí, son 10, o sea, el 100%. Y de tipo numérico, o sea, reconoce el tipo en este caso. El otro era nominal y este caso es de tipo numérico. Y cuando se trata de valores numéricos, lo que me genera ya no son los como en el caso del diagnóstico, que dirían las etiquetas como tal y el número de veces de esa etiqueta, ¿no? Lo que me genera aquí es el valor mínimo es 1, el valor máximo es 10, la media es 5.5 y la desviación estándar es 3.028. ¿Sí? Es bueno eso. Me da, como detecta valores numéricos, puede hacer estos cálculos. Y esos vamos a ver que nos van a servir cuando hagamos algunos ejercicios, ¿no? Tanto aquí como en Python, ¿no? Sobre todo en Python, donde vamos a tratar de programar esto, ¿no? Y resolver vía Python las cosas. Ya. De acuerdo. Ahora me voy y de paso aquí, como son valores numéricos, miren esta representación, ¿no? Considera la media, por eso está 5.5, y más o menos trata de hacer una distribución, ¿no? En función también de la clase del diagnóstico. Recuerden, el azul era, ¿cuál era este? Faringitis, luego era alergia, y el turquesa era el resfriado, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, trata de hacer una distribución. Los azules, dice, en una media tienes, menor que la media es 5, superior a la media tienen estos 5 valores. Luego aquí viene el número de faringitis y alergias, ¿no? Entonces, simplemente era para indicarles nada más que eso va a pasar con los números. Por eso hay que tener mucho cuidado. Luego cogemos la parte de dolor de garganta. Y ahí sí ya está mejor distribuido, ¿no? Me dice que asimismo no hay valores perdidos, valores distintos son 2, porque es sí o no. Valores únicos no, porque se repiten, lógicamente. En el caso de que alguien no se repita, me va a salir el 1, que correspondería al 10%, ¿no?
el conteo 5-5. O sea, cada uno suma 5-5. O sea, ha habido 5 personas que les duele la garganta y 5 personas que no les duele la garganta y con los diagnósticos correspondientes, ¿no? De faringitis, alergia y resfriado. Y coinciden, ¿no? O sea, generalmente me dicen, no le duele la garganta a la mayoría que tienen faringitis, ¿no? En cambio, exactamente igual a los que tienen resfriado, está igual, pero es en faringitis, en alergia, la mayoría tiene más, ¿no? Y es lo que me compensa los azules con los rojos, perfecto. Fiebre, vemos esto. Me dice que, de acuerdo al diagnóstico, la mayoría que tiene resfriado sí tiene fiebre. Los que tienen, en este caso, faringitis, no, o sea, la mayoría es esto, ¿no? Y así mismo están repartidos de 5 en 5, ¿no? Porque son 5 que tienen fiebre y 5 que no tienen, y de acuerdo a las enfermedades. Son datos pequeños, entonces nos podemos analizar de esa manera, ¿no? Pero recuerden, podríamos tener datos un montón, 5,000 datos, 10,000 datos, 50,000 datos, ¿no? Aquí, en cambio, me dice que en dolor de garganta, vean, ya me está dando una idea. Perdón, glándulas inflamadas, me dice, únicamente les ha dado a 3 pacientes y esos 3 pacientes han tenido el diagnóstico de faringitis. En cambio, el resto de pacientes se han distribuido entre resfriado y alergia, ¿no? Entonces ya me está dando, vean, que aquí es una característica que define lo que es la faringitis. En congestión, vean cómo está distribuido. A un grupo sí le ha dado, a este grupo no le ha dado. Y son los que tienen faringitis, ¿no? Están estos, en cambio aquí. Dolor de cabeza, miren cómo está distribuido, ¿no? Perfecto. Y puedo poner el botoncito aquí que me dice visualizar todo. Y le doy clic. Y aquí me muestra toda la gráfica de todo, con todas las variables, ¿no? Del paciente ID, del dolor de garganta, de la fiebre, de glándulas inflamadas, congestión, dolor de cabeza y el diagnóstico. Entonces, eso es bueno, ¿no? Me da una idea global de lo que más o menos está sucediendo. Como es un ejercicio pequeño, está chévere esto, ¿no? Listo. Ahora, para hacer lo que tenemos que hacer, siempre habría que hacer un captura a los datos, hacer un preprocesamiento de datos que es también limpieza de datos y transformación de datos, ¿no? Entonces, lo primero es, digo, a ver, antes de continuar. Paciente ID, le marco y le digo, remuévalo. No me interesa. Ese dato no va, simplemente es un indicador. Entonces, los grafiquitos no van a cambiar, lógicamente, ¿no? Porque no es un factor que incida, simplemente está haciendo una distribución de cómo están por el número de casos y en función del diagnóstico que tiene, ¿no? Si tiene dolor de cabeza o no tiene dolor de cabeza, cuál es el diagnóstico que se ha generado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí fiebre, mayoritariamente, sí les ha dado fiebre, ¿no? O sea, perdón, no les ha dado fiebre, sí les ha dado fiebre cuando se trata de un resfriado, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hacer esos análisis. Igual que desde de acá del 3, ¿no? Que sí tiene glándulas inflamadas, acá en cambio que no tiene congestión nasal, etc. Podemos ir interpretando. Ahora, aquí en el botón de visualización al lado dice clase, la clase es diagnóstico, recuerden que eso corresponde al último, siempre al último atributo, Weka considera eso, pero no necesariamente el atributo clase va a estar en la última posición, no interesa, ¿no? Entonces yo le puedo definir aquí, le digo, ¿sabes qué? El atributo clase no es esa, sino es dolor de cabeza, pongámosle ahí, ¿no? Y miren, comienza a hacer otra distribución. Vamos a ver, visualicemos todo. Y aquí simplemente es en función el diagnóstico si tiene dolor de cabeza, considerando otras sintomatologías. Por eso es sí y no. Ahora el rojo y el azul representan sí y no. Entonces vamos a ver. Han tenido dolor de cabeza, 3 con
con faringitis, ¿sí? Y vamos viendo cómo va cambiando, ¿no? Entonces, eso es lo chévere de esto. Yo voy a cambiarle aquí, en cambio ahora con fiebre, y le digo visualicemos, ¿no? Y lógicamente las gráficas van cambiando. Listo. Puedo poner congestión así en la misma manera y veo cómo se van distribuyendo, ¿no? Y aquí están siempre esta parte del diagnóstico, que es el atributo seleccionado. Ya. Entonces ya puedo ir jugando, ¿no? No importa si aquí me olvidé de cambiar, porque luego ya cuando utilicemos el algoritmo, también podríamos cambiar, ¿no? De igual manera, RapidMiner me permite hacer esto, ¿no? Asimismo, cojo los datos, ya lo hemos de ver, y puedo visualizar qué es lo que está sucediendo con esos datos. Claro que me da una mejor representación de ellos, ¿no? Hasta con una curvita, un gráfico de frecuencias, etcétera, ¿no? Entonces también es interesante. Desviaciones estándar, medias, valores máximos, mínimos y todo eso. Ahora, si ustedes ven, Weka me permite, voy a decirle Weka, no sé, se diga Weka, lo que sea, más rápido. Me permite hacer procesos de clasificación, eso está en las diferentes pestañas. Me permite hacer procesos de clúster, que es un aprendizaje no supervisado. Recuerden, el clúster es eso, no le interesa la clase como tal. En los de clasificación, sí. Reglas de asociación. Las reglas de asociación, ya saben, es como las reglas también de afinidad, podríamos ahí medio mezclar, ¿no? Para saber que si compro un producto A, implica muy probablemente que también compro el producto B, y si compro el producto B, implica muy probablemente que compro el producto C, ¿sí? Ahora, recuerden, estas reglas no es como lo otro, no el orden de los factores no altera el producto, no. Aquí digo, si compro el producto A, es muy probable que compre el producto B, pongamos que un 80%. Pero si compro primero el producto B, la probabilidad de que compre el producto A es del 50%. O sea, si voy de A a B es de una manera y si voy de B a A es de otra manera, ¿no? Entonces eso vamos a entender aquí. Que a veces puede haber coincidencias, lógicamente, ¿no? La probabilidad sea la misma. Del 80% si compro A, voy a comprar B. Y del 80% si compro B, voy a comprar A. No hay ningún problema. Pero en la realidad es muy difícil que se dé eso, ¿no? Y eso es las reglas de asociación, lo que viene también a hacer con estudios de cesta de mercado, que se utiliza mucho para marketing, ¿no? Por hoy vamos a ver clasificación. Entonces tenemos un montón de algoritmos de clasificación. Por defecto me da el algoritmo 0R, ¿sí? Y yo doy clic en el botón Choose y van a ver que hay un montón, ¿no? Clasificadores basados en redes bayesianas, funciones. Recuerden, algunos algoritmos no están como quien dice, no están en negrilla, ¿no? Es también por el tipo de datos, dice, no, este tipo de datos yo no trabajo, entonces mejor no me muestro, se puede decir, no deberías aplicar ese algoritmo, ¿no? Algoritmos basados en funciones, función logística, perceptor multiplayer, logística simple, el de Lazy, IBK, Star, etc. Ustedes ven el meta, ¿no? Hay un montón de algoritmos aquí, misceláneos. El de reglas, que vamos a utilizar bastantes, ¿no? Basados en tabla de decisión. JRIP, 1R, que es uno de los más, PART, 0R, que es el que está mostrado aquí. Y el de árboles, ¿no? Aquí hay árboles Decision Stone. El J48, que es el que más vamos a utilizar, basado en el algoritmo C 4.5. Forest random, bosque randómico, árbol de repeticiones, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de los datos, de lo que quieras hacer, yo puedo ir utilizando diferentes algoritmos e ir comparando los resultados, cuál es el que mejor se ajusta, o sea, para generar un modelo que genere en este caso una mayor probabilidad de que ocurran los hechos como el modelo predice, ¿no? Una vez que yo escojo el clasificador,
tengo una serie de opciones de pruebas, en este caso, que dependiendo de lo que quiera hacer, yo le utilizo estos datos como conjunto de entrenamiento, por eso dice use como training set, o proporciono esos datos como un conjunto de pruebas, ¿sí? Entonces yo le puedo marcar simplemente como en training set, le pongo como un conjunto de pruebas y le puedo setear. Aquí voy a escoger los datos para pruebas, etcétera. Validación cruzada, que es la que más se utiliza, con los faults, que es como quien dice, ¿sabes qué? Con los datos yo voy a generar 10 grupos para trabajar, ¿no? Validación cruzada. Y esos grupos son faults, en definitiva, ¿no? Compuestos por 10 instancias. Si yo tuviera 100, formaría 10 grupos de 10. Pero eso no quiere decir que coge en cada uno de esos grupos o faults. No es que coge del 1 al 10, del 11 al 20, no. Coge aleatoriamente, ¿no? Entonces, un dato puede ser que se ocupe en varios faults, lógicamente, no hay ningún problema. Lo interesante es que la distribución trata de ser normal. En otras palabras, cada fault debería tener un conjunto de datos muy parecidos a los otros. De eso es lo que se trata una distribución normal, ¿no? Suponiendo en edades, tenemos niños, jóvenes y ancianos, suponiendo, ¿no? Entonces, cada grupo trataría de tener el mismo número de niños, el mismo número de jóvenes y el mismo número de ancianos. Porque si no se hace esto, cuando analicen un fault o un grupo y que, por ejemplo, solo tenga niños o solo tenga jóvenes o solo tenga ancianos, el estudio, lógicamente, se va a corromper, se va a generar datos un tanto no correctos, se puede decir, ¿no? Entonces, la idea siempre, estos algoritmos o estos métodos tratan de que tengan muestras muy similares entre ellas, en definitiva, ¿no? Ya vamos a ver eso. Y lo otro es donde yo voy a poder dividir, ¿no? Normalmente eso hago para decirte, mi conjunto de datos, pongamos, tengo 100,000 datos, el 66% utilízale como datos de entrenamiento y el 34% utilízale como datos de prueba, ¿sí? Entonces, con esos 66,000 registros iniciales, yo genero mi modelito y con los otros 34,000 pruebo mi modelito para ver qué tan exacto es, ¿no? Eso es lo bueno. Y asimismo tengo un montón de opciones adicionales que hemos de ver, ¿no? Ustedes ven aquí, ya por defecto al momento, me cogió el último registro, mejor dicho, el último atributo, y el atributo nominal diagnóstico, y este considera como mi atributo clase, que es el atributo que yo quiero predecir o a través del cual yo quiero determinar si la clasificación que hice está bien. Porque les digo clasificación, de eso se trata, ¿no? Entonces yo podría clasificar como sanos enfermos, eso es, entonces mi diagnóstico no es diagnóstico, sino el resultado. Voy a clasificar si están sanos o enfermos en base a los atributos presentados, ¿sí? Que son dolor de garganta, fiebre, etcétera, etcétera. En este caso me da un diagnóstico de la enfermedad que tiene. Y lógicamente el botón está para ejecutar el algoritmo, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es escoger primeramente un algoritmo de clasificación. En nuestro caso vamos a escoger árboles, el J48, y aquí me da una breve explicación, ¿no? Entonces la clase para generar un árbol podado y no podado, en este caso. Vamos a entender eso. Utiliza el C4.5, es un programa de Machine Learning, ¿cierto? Aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Le cojo aquí y tranquilamente vamos a ver qué pasa. Luego vamos a leer todo lo que tiene esto, ¿no? Más o menos qué es lo que hace el algoritmo, ¿no? Qué datos recibe, qué datos son los de entrada y qué datos son los de salida. Ya, al escoger este algoritmo, estoy listo, ¿no? Entonces vamos a dejar en esa tercera opción, porque es la por defecto, me dice que es validación cruzada, ¿no? Ya vamos a ir entendiendo cada uno de estos términos a medida que avancemos en el curso, ¿no? Ya.
Y lo único que me toca hacer en este caso, porque es muy simple, es dar clic en esta. Y ya. Entonces, si doy clic en el log, me sale más o menos lo que se hizo y los tiempos, ¿no? Es muy rápido, ¿no? Como les digo, depende de la cantidad de datos y lo que quiera hacer. En este caso me da este resultado. Se corrió la información, dice aplicó el clasificador de hueca, árboles, J48, perfecto. Se generó un diagnóstico, ¿no es cierto? Filtrando un supervisado de atributos no supervisados, el número de instancias son 10, los atributos son 6, ya recuerden que eliminamos de memoria, se puede decir, del conjunto de datos que maneja, ¿no? Físicamente está ahí. A menos que yo ponga save, los datos ya se graban sin el atributo el ID del paciente, no se olviden eso, ¿no? Por eso dice atributo 6 y ahí están los atributos que estoy seleccionando. El modo de prueba ha sido de validación cruzada, utilizando 10-volt, ¿sí? Modelo de clasificación, un conjunto de entrenamiento completo, perfecto. El J48, que es un árbol podado en este caso, ¿sí? Significa, puede generarse también un árbol no podado, o sea, al decir un árbol no podado, imagínense como naturaleza, ¿no? Es un árbol que crece como un montón de cosas, no tiene aves ni forma. En cambio, cuando podo el árbol, significa que estoy eliminando aquellas ramas, sería aquí, analógicamente, aquellos datos, aquellas con decisiones que no son importantes dentro del algoritmo, ¿no? O no, que no va a influenciar mucho. De pronto la poda lo puedo hacer en función del número de instancias que cumplen una regla. Suponiendo, yo tengo 100.000 instancias y generé 50 reglas. Pero si resulta que de las 50 reglas, 40 reglas ya cubren el 99%, suponiendo. Y de las 10 reglas 10 reglas restantes, apenas unas cubren a 20 instancias, las otras 30 y las otras 100. Entonces resultan inoficiosas, o sea, no afectan mucho al modelo. Entonces son reglas no significativas. Consecuentemente, esas reglas se eliminan. Es lo que es aquí, es como podar el árbol, ¿no? De reglas. Yo estoy podando aquellas reglas que no son útiles, ¿sí? Y luego de eso, en el resultado ya me dio el conjunto de reglas que se generaron, ¿no? Me dice que si tengo inflamada la garganta, es igual a sí. Entonces, el diagnóstico, por eso está a 2 puntos, es el diagnóstico, es de faringitis, ¿no? Con una precisión de 3.0. Sí, ya vamos a entender que no es 3.0, es 3. Y otro valor. El punto no es el que está separando, ¿no? Es 3, 4 valores enteros. Y el 0 significa que no hubo ninguna falla, o sea, que el 100% del diagnóstico se cumplió. O sea, 3 tuvieron inflamada la garganta y el diagnóstico fue faringitis, ¿sí? Entonces, con una exactitud, por así decirlo, que ya vamos a ver, exactitud, precisión y todo eso, cobertura del 100%, ¿no? Luego me dice, si la garganta no está inflamada, entonces va por el no, ahí se abre el árbol y me dice, ¿tiene fiebre? Sí. Entonces esto es un resfriado, 4.0. Significa que de los 4 casos, todos se dio este diagnóstico de que tiene resfriado. Ninguno falló, por eso está 0. Consecuentemente, esa regla es válida en un 100%. Y en el otro caso, que si no tiene fiebre, me genera alergia, entonces tiene 3-0, o sea, de los 3 casos, los 3 se cumplieron porque ninguno falló, porque eso es 0, o sea, 100% de acierto. El árbol está formado por 3 niveles y el tamaño del árbol es 5. Ustedes ya vieron teoría de grafos, teoría de árboles, supongo estructura de datos, y saben a qué se refiere el número de niveles y el tamaño del árbol. ¿Sí? ¿Quién me puede decir eso? El número de niveles y el tamaño del árbol, ¿cómo se determina eso? Inge, los niveles
se podría decir desde el nivel principal hacia abajo, y la otra cifra se refiere a la amplitud, o sea, al ancho de los nodos, cuánto se abre el árbol. Ya, o sea, serían solo los nodos hoja. Sí, se podría decir. Ya, 0. Ya. Hay cosas que ustedes deben saber, pero bueno. Pero tienes alguna idea, ¿no? Probemos, ya vamos a ver eso, no hay ningún problema. Lógicamente los niveles ya sabemos desde el nodo raíz hasta el nodo hoja. Si ustedes se acuerdan, voy a hacer un... Ahorita aquí. Resulta que, como se hacía círculos, ya no me acuerdo aquí. Triángulos. No me acuerdo. Déjenme ver. A ver, dibujar. W, no, eso no. Rectángulo, elipses, y elipses con tab K. Ya, eso ha sido. Ya, entonces, sí. Y dice tab K, ¿no? Recuerden, el árbol era así. No me funcionó. Ya. Entonces, en azul, que era inflamación de la garganta, ¿no? Y verde vamos a ponerle en green. Si me decía que si tiene, ¿cuál era el resultado? Era faringitis, ¿no? Ya. Si no tenía inflamada no tenía inflamada la garganta, le vamos por no. Le preguntaba por la fiebre en azul. Entonces, fiebre, ¿no? Si le decía que no tenía fiebre, esto se va por el no. Y esto se fue por el sí. Si no tenía fiebre, significa que era alergia. Alergia. Y si tenía fiebre, era resfriado, ¿no? Entonces aquí le ponemos, ¿cómo era esto? Faringitis, ¿no? Ya. Este era el árbol que se obtuvo, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que tenemos aquí también, en esta parte de aquí, es lo que me está generando, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es la niveles? Dice 3 y el número de... ¿Qué dice aquí? 5. Yeah. Entonces, ¿cuáles son los niveles? Me dice 3, entonces este sería el nivel 1, 2 y 3, ¿sí? Perfecto. Y el otro, cuando decía el compañero que es amarillo, pongámosle hielo, el número de hojas, o sea, de nodos terminales sería 1, 2, 3. No, entonces el número de 5 que obtengo del árbol es contando todos los nodos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces no se olvidarán de eso, ¿no? ¿Está claro? Ya, el tamaño del árbol, ¿cierto? Entonces el tamaño del árbol se refiere al número de nodos del mismo, ¿no? Y el número de niveles, como le voy graficando, lógicamente, ¿no? Generalmente en este caso, para este ejemplo, se trató de un árbol binario, ¿no? No necesariamente va a ser un árbol binario, puede ser un árbol de cualquier tipo, o sea, con
con nodos de salida de 3, 4, 5, 6 dimensiones. No hay ningún problema. Seguimos. Luego de eso, esto es fundamental. Bueno, ¿qué tiempo le tomó construir el modelo? Dice 0.01 segundo, ¿no? O sea, una décima, centésima de segundo, o sea, nada prácticamente, ¿no? Una bestialidad. Y lo que más me interesa es esto de aquí, aparte de las reglas, lógicamente. Entonces, aquí me dice estos clasificadores y estos detalles de las ocurrencias de la exactitud por clase. Y, lógicamente, la matriz de confusión. Estos tres elementos son fundamentales y esto nos va a permitir analizar qué tan bueno es mi algoritmo y qué tan malo es el algoritmo, comparativamente hablando con otros algoritmos que voy a aplicar al mismo conjunto de datos. Bueno, aquí viene el número de instancias correctamente clasificadas. Son 9. Una instancia ha fallado, ¿sí ven? ¿Sí? Una instancia. Significa que el 10%. Entonces, la certeza de este algoritmo es del 90%. El 90% de los datos han sido correctamente clasificados, ¿no? Ya vamos a ver eso. Y me dice que uno incorrectamente clasificado, o sea, el 10%. Hay este estadístico kappa que ya van a ver, mientras mejor está clasificado, este valor tiende a subir, ser más alto, tendencia a 1. Ya vamos a ver si puede valer más de 1, es posible. Mientras más pequeño que tiende a 0, si es que tiende a 0 o a negativo, significa que menos bueno es el algoritmo. El error absoluto medio que ustedes van a aprender a calcular, de paso buscarán información cómo calcular eso, porque algunas cosas lo vamos a hacer manual para que vean cómo funciona. Es simplemente el valor original menos el otro valor, etcétera, dividido por la media, todas esas cosas, ¿no? El error cuadrático medio, que se puede sacar la raíz elevado al cuadrado y saco la raíz, el error absoluto relativo y el error cuadrático relativo sacado a la raíz, ¿no? Y el número de instancias 10. Entonces, estos valores nosotros podríamos calcular tranquilamente. De igual manera, estos detalles de exactitud por clase, los falsos positivos, true positivos, false positivos serían los verdaderos positivos, falsos positivos, precisión, recálculo, medida de F, etcétera, ¿no? ROC. Todo eso también podríamos calcular manualmente. Ya vamos a ver. Y lo interesante es esto, no los falsos positivos. Recuerden, a veces me interesa que existan falsos positivos antes que verdaderos positivos. Los falsos positivos implican que, por ejemplo, en el COVID, digo, sabe que usted parece que tiene COVID, pero realmente no he tenido. Bueno, es un falso positivo ventajoso en el sentido de que, bueno, me dijo que tengo COVID, ya me hago nuevamente el chequeo, tomé medicina y no salió con COVID. Perfecto. Es preferible equivocarse de esa manera, ¿no? Antes que tener demasiados true positivos, así tienen COVID, ¿no? A veces los falsos positivos, dice, parece que fuera apendicitis y le operan y no ha sido cierto, ¿no? O le dan el mal diagnóstico, dice usted está sano y luego se muere, etc. A veces es preferible tener un falso positivo. Ese es el pretexto para hacerse exámenes. Y la matriz de confusión, que también me indica, y ya vamos a ver que en función de la matriz de confusión me permite calcular los valores de arriba de una manera u otra, que me dice exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en A me dice que representa los valores que son faringitis, B me dice que son alergias, C me dice que es resfriados. Y el clasificador, cuando yo apliqué el modelo, me dijo que de los 3 elementos que tenían faringitis, 2 se clasificaron como faringitis, pero uno fue clasificado como alergia. ¿Sí ven? Es como se lee, ¿no? Dice, yo sumo los 3, significa que 3 valores ingresaron como faringitis, pero cuando apliqué el clasificador, classifier, vamos a ver aquí. Ya. Entonces, hubo problemitas, ¿no?
Dice, en A ingresé 3 elementos que estaban con faringitis, pero 2, cuando apliqué el clasificador, me puso como faringitis, perfecto, pero 1 me puso como resfriado. En cambio, cuando es alergia, me dice que los 3 que estaban con ese diagnóstico se diagnosticaron también base al clasificador, 3 con alergia. Y el tercero, que es resfriado, ingresaron 4 instancias con diagnóstico de resfriado. Las 4 instancias se clasificaron como resfriado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, falló una parte, sí, por eso me dice aquí que 1 no clasificó bien, por eso es del 10%, 9 clasificó bien. Pero la regla está correcta, y ya vamos a ver por qué, ¿no? Y por eso hay margen de error y todo eso. La idea que sería que esta matriz de confusión normalmente tenga el valor como así de C, así clasificó correcto, 0, 0, alergia 3 y el resto 0, 0, y faringitis debería ser 3, 0, 0, ¿no? Eso sería lo ideal. Lo que se llama la diagonal principal debería estar llena. Pero en la vida real no sucede eso, ¿no? Por obvias razones. Puede ser de los 50 datos ingresados como faringitis, 20 lo clasificó como faringitis bien, 20 en cambio lo clasificó como alergia y 10 lo clasificó con resfriado, ¿no? Entonces ahí me va a dar otros valores y eso vamos a entender claramente. Y con esos valores nosotros podríamos clasificar o utilizarlos para determinar los falsos positivos, los true positivos, la precisión, recall, etcétera, ¿no? Bueno, y ya van a ver, ¿no? El recall con F la medida F, van a ver que a veces coinciden, ¿no? Y eso vamos a entender de alguna manera. Entonces, para aprender esto, necesitamos conocer bien el significado de cada una de estos valores, ¿no? Y con un vistazo nosotros darnos cuenta de que el algoritmo está bien o está mal. Ahora, finalmente, podemos hacer lo siguiente. Podría yo coger en el resultado, lista de resultados, ustedes ven, yo puedo ejecutar de nuevo y me genera el mismo resultado, lógicamente, ¿no? Yo puedo marcar el segundo y le puedo borrar, delete, y quedo con el primero y los resultados están aquí. Yo quisiera ver el gráfico del árbol, ¿no? Entonces me voy a la etiqueta que está resaltada en resultado, lista de resultados, y botón derecho, y se me despliega una serie de opciones, ¿no? Y hay una que dice por acá, visualizar el árbol. Entonces, esa le doy clic, y aquí tengo el árbol, ¿no? Entonces, este arbolito, bueno, ya se me hizo más grandecito, ¿no? No es tan chévere como el árbol que genera RapidMiner, que hace colores y todo eso, pero es útil, es simpático. Lo que hice fue centrar botón derecho en cualquier área, ¿no? Y se centra esto de acuerdo al área, ubíquele de acuerdo al tamaño de la ventana, autoescalable, etcétera, ¿no? Para que ustedes vayan viendo, ¿no? El fondo, de pronto el tamaño de las letras dice está muy grande y le cambia, digo, ahí sí veo mejor, o le cambian, ¿no? Como estaba antes, así. Ya es cuestión de ustedes, ¿no? Lo hagan así, el autoescale así. En este caso como chiquito, ¿no? Entonces ahí podemos ver también el árbol, ¿no? Niveles del árbol, 1, 2, 3. Tamaño del árbol, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nodos, hojas y nodos de decisión, ¿no? Y al final este es un árbol binario, ¿no? O sea, me dio el resultado un árbol binario que es fácil de entender. Y si no me hubiera dado las reglas, yo a través de este árbol les facilito, como ustedes ven, ahí están las reglas. Pues yo puedo decir, si tiene dolor de garganta, es 10, entonces me da faringitis, ¿no? Los mismos valores 3.0. En el otro caso me dice si no tiene, pregunta por fiebre. Si tiene fiebre es cold 4.0 y si no tiene fiebre me da alergia 3.0. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Por eso dentro de las ventajas que se mencionaba es que un árbol es fácil de entender, un árbol también es fácil de implementar, ¿no?
puedo programar. O sea, la idea es que yo genero el modelito y luego este modelito yo lo programo a través de una herramienta, de un software, lo que sea, y aplico los nuevos, ¿no? Entonces digo, a ver, deme sus diagnósticos, ingreso una interfaz, aplico el modelo y digo, usted tiene resfriado, usted tiene alergia, lo que sea, ¿no? Eso es chévere. Es lo mismo que se hacen en los sistemas de expertos, más o menos, ¿no? Entonces yo creo un árbol donde me comienzo a preguntar cómo te sientes y me dice que está bien, entonces le pregunto por qué está bien, si me dice que está mal, entonces comienzo a preguntarle por qué te sientes mal, tuviste algún problema, etcétera, ¿no? Es lo que se hace así de simple, ¿no? Entre comillas. Bien. Ahora probemos, ¿no? Voy a escoger otro algoritmo, voy a coger el de Rules, el que estaba OneR. Vamos a ver qué pasa y si me deja funcionar, ¿no? Y le pongo Start y me sale, ¿no? ¿Sí ven? Ahora, ¿qué me dice? Miren, cogí el de OneR, ¿no? ¿Ya? ¿Sí ven? Clasificadas correctamente apenas el 40%, el 60% mal clasificadas. El estadístico capa, si ven, tiende más a 0. El error absoluto es 0,4, es como 40%, ¿no? Y ahí va calificándose todo eso. Miren los falsos positivos, los negativos, la precisión hasta sale como desconocido, ¿no? 0, 0, todas esas cosas. La matriz de confusión, en este caso, ¿qué es lo que me dice? Mire, de 3 casos que eran con faringitis, 0 de aciertos, ¿no? Me clasificó como resfriado y como alergia. Las alergias que ingresaron me clasificó como resfriado y los que ingresaron como resfriado, ese sí funcionó los 4. Por eso, el 4 representa 4 casos correctos que decía el 40% y los 6, 2 más 1 y más 3, 6, son el 60% de casos mal clasificados. ¿Sí ven? Entonces, la información de la matriz de función coincide muy bien con esto de acá, ¿no? Con lo que estamos haciendo del 40 y 60%. Entonces, eso es un pésimo algoritmo, ¿no? No es que sea malo, ¿no? Sino que para este tipo de datos o el tamaño de la muestra también puede ser que así funcione, ¿no? Vamos a ver el par, yo lo ejecuto y me sale muy similar al árbol de decisión, ¿no? Hasta la matriz de confusión es idéntica. Parece que ni se mueven, ¿no? Los datos y son dos diferentes algoritmos, ¿no? Me salió todo exactamente igual. ¿Sí? Hacen las cosas un tanto diferentes, pero vean, generan los mismos resultados, como la matriz de conjunción es la misma, a diferencia de esta, ¿no? Ahí se ven los cambios que tiene. Podría escoger el 0R y le ejecuto. Y aquí también cambia, ¿no? Algoritmos correctamente clasificados, 0, nada, todo mal clasificado, toda una barbaridad, imagínense, ¿no? Aquí está, ¿no? Faringitis me dieron como resfriado, las alergias me dieron como resfriados y los resfriados me dio como faringitis. Todo un desastre de clasificación. Por eso hay que tener cuidado y hay que saber, ¿no? ¿Y por qué utilizo el uno y por qué utilizo el otro? O sea, como les digo, los algoritmos no es que estén mal, sino que el conjunto de datos a veces no son los adecuados para estos algoritmos porque ellos necesitan de pronto que yo configure ciertas variables y van a ver que funcionan súper bien, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Inge, yo tengo una inquietud. Cuando estaba intentando guardar otra vez el archivo del Excel, estaba viendo que igual no me funciona. Y al estar ahí moneándole un poco, estoy viendo que en vez de guardarse como coma, se está guardando como punto y coma. Entonces por eso no me está funcionando bien, Inge. Claro. A ver. Es el típico error de la región. Se podrían resolver, es demasiado elemental eso. Aquí tengo el diagnóstico. No, ese no es. No es. Este ya está guardado con comas, ¿no?
aquí? A ver, bueno, te explico. Tres, cuatro, cinco, siete, cuatro, cinco, tres, cuatro. Ya. Aquí tengo esos datos, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, y le podría hacer hasta como tabla si quiero, no pasa nada, ¿no? Y digo insertar, y no me deja aquí, a ver. Aquí está una tablita, acepto, ¿no? Ya. Y la tablita la tengo aquí y la voy a poner en negrilla, le voy a centrar, lo que sea, ¿no? Y le voy a aumentar el valor, ya. Entonces, estos son mis datos. Le voy a guardar y le voy a poner más opciones. Vamos a guardarle en el escritorio para que borrar. Libro 1 le llamo, ¿no? Ya, entonces tengo el guardado como XLS, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, voy a guardar con un CBC, aquí tengo varias opciones. CSV separados por comas, me dice. Aquí yo tengo un CSV delimitado por comas, el CSV Macintosh, CSV. Entonces, por defecto yo voy a coger este suponiendo, ¿no? Y digo ya, guardado por comas, yo estoy tranquilo. ¿Ya? Le guardé así. Si yo me voy a ver los archivos, aquí tengo el libro 1 original y este no es. ¿Y dónde está? Y aquí tengo el libro CSV, ¿no es cierto? Y yo pienso que está guardado por comas, pero no se guarda por comas, se guarda por punto y coma. Y eso es a veces por el formato regional que tenemos. O sea, que, por ejemplo, yo tengo el seleccionado de España y en España el separador es punto y coma, o no me hace caso y no me pone la coma, sino el punto y coma. Entonces, lo más fácil a veces es, todo el mundo puede bajarse el Notepad++, y ahí verifico, ¿no? Ustedes ven esto, entonces no me hizo caso, ¿no? Está con punto y coma, por eso me falla. Lo que debería hacer es buscar, reemplazar, digo, reemplace todos los punto y coma, y listo, y tengo mi, es 2 puntos, este es, ya, y reemplazo todo, y ya tengo mi archivito, todo separado por comas, y ahí te va a funcionar, ¿no? Es lo que pasa. Entonces, podríamos probar también, sí, ahí ustedes vean, ¿no? También es por, digo, el carácter de separación también es por la región. Ustedes busquen, prueben, vayan probando, de pronto dices, ¿sabes qué? No me combino ese, voy a probarle con este delimitados por comas y le voy a guardar, le digo, le voy a aceptar. No se puede estar entiendo el mismo. Ah, es que el libro está abierto, ¿no? Está en uso. No, por el web. ¿Dónde está? Es por este. Entonces le digo, voy a coger este de aquí. Y cojo esta segunda opción, ¿no? Y le pongo guardar, le digo sustituir. Dice, chuta, ¿qué le pasa? Lo tengo 2 veces abierto. Claro. Ya. No, este no. El original, ¿no? Entonces puedo probar a ver si alguno sí me guarda realmente con comas, ¿no? A veces funciona, no, pero como les digo, vayan a la configuración regional y ahí le cambian el delimitador y ya está, ¿no? Entonces ya me grabó y ahí le podría ver y le digo con este de aquí para no abrir. Ha sido modificado por otros, sí, y ahí está, sigue el punto y coma, no me funciona todavía. Y así podría probar, ¿no? Como si no la distribución regional. ¿Cómo se cambia eso? Fechas, horas. Vamos a ver. Aquí está la región, ¿no?
Y aquí hay las opciones, cambiar el formato de los datos. Por ahí le van a encontrar ustedes de la parte del separador, ¿no? Ahí ustedes búsquenle en esa parte y no hay ningún problemita. Fechador y configuración regional, déjenme ver, en alguna parte había eso. Por aquí estaba. Aquí está, ¿no? Miren, separador de listas. Aquí está punto y coma. Por eso es el asunto, ¿no? A veces de aquí cambia ley, nada más. Y todo funciona bien. ¿Ya? Listo. Pero esto no necesita. Gracias, Inge. ¿Alguna pregunta más? Listo, ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, que ya estén pilas en esto para hacer las cosas mucho más rápido, ¿no? Que esto no es carrera, ¿no? Pero la próxima hemos de ver un poco de más teoría y también a ver si topamos RapidMiner, ¿no? Y hacemos el mismo ejercicio del árbol de decisión con esos datos, pero con RapidMiner. ¿De acuerdo? Entonces, hasta la siguiente clase, jóvenes. Pasen un buen día. Cuídense.